Isaías 30:15. Porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo quieren reconocer. En mi calle llevan tanto tiempo haciendo obras que solo somos conscientes del ruido que hay cuando paran de trabajar. ¿Os ha pasado esto? El ruido es la normalidad y el silencio es la excepción. Cuando para la taladradora es cuando te das cuenta de que estaba sonando la taladradora, o el pitido de la grúa, o la música de la radio de los obreros. Y es ahí cuando nos damos cuenta del ruido que había, y no solo eso, sino de la paz que se siente cuando el ruido desaparece. Y ese silencio de repente que te relaja hasta físicamente, ¿verdad? Y esto no es solamente, desgraciadamente, la realidad de mi calle. Esta es la realidad de nuestra cultura, es la realidad de nuestra ciudad. El tráfico, el ruido de las masas, el transporte público, el camión del butano. Recordemos que estamos en Valencia, el afilador, los petardos, la gente hablando en el bar, el sonido de las copas en el Montaditos a las 12:30. Ese chaval de 15 años que no ha descubierto los auriculares y tiene que ponerte su música para que tú la escuches también. Normalmente no coincide con mis gustos. Y cuando llegas a casa, pensando que en casa vas a encontrar un lugar de refugio y de silencio, pues no pasa, ¿no? En casa está pues, el ruido de los niños, de los tuyos y de los niños del vecino también, el ruido del centrifugado de la lavadora, la campana, el timbre cuando te llaman. Y ojalá se quedase ahí todo el ruido que hay en nuestra vida. A ese ruido, desde hace unos cuantos años, le tenemos que sumar el ruido digital, la tele de fondo, una notificación del móvil o cualquier playlist de Spotify. Y ese tipo de ruido, el ruido digital, ya no solamente se escucha, es un ruido que también se ve. Se ve en un post de Instagram, en titulares de Twitter, los anuncios constantemente o esa presión que uno siente de tener que dar like a ciertas cosas que han posteado otras personas, ¿no? Netflix, la gran responsabilidad de enviarle memes a tus amigos. Es súper importante, porque yo sé que los memes que le gustan a Pablo no son los memes que le gustan a Marieli. Entonces tengo que escoger bien cuál es el sentido del humor finamente para enviárselo. Qué gran responsabilidad. Y esto sin hablar de WhatsApp, sin hablar de YouTube, sin hablar de las notas de 5 minutos que me mandáis, que podíais subirlas a Spotify directamente como un podcast. Y no te puedes olvidar, por supuesto, de escuchar la última predicación de la parroquia en todo ese ruido, ¿no? Os hago 3 preguntas. La primera, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de silencio? Sin nada que ver. Gracias, Vicente, por la sinceridad. Ha dicho ahora. Sin nada que ver, sin nada que escuchar, nada a lo que prestar atención más que el silencio que tienes delante. ¿Cuándo fue la última vez? Segunda pregunta. ¿Ese tiempo de silencio fue casual o intencional? ¿Buscaste tú el tiempo de silencio o ocurrió porque ya no te quedaban más opciones? Y tercera pregunta, ¿cómo reaccionaste ante el silencio? ¿Enfrentaste el silencio y dijiste, es lo que me toca, voy a estar en silencio? ¿O intentaste huir de ese silencio como podías, buscando cualquier tipo de distracción que evitase estar en silencio ese momento? En un mundo que cada vez va más deprisa, nosotros queremos aprender a vivir al ritmo de Jesús. Esa es la visión de la parroquia. Y cuando hablamos del ritmo de Jesús, no nos referimos solamente a la moral de Jesús, los principios y el comportamiento de Jesús. No nos referimos únicamente a las verdades de Jesús, que obviamente son importantes. Nos estamos refiriendo concretamente a los ritmos de Jesús, es decir, a los hábitos, a las costumbres, a las disciplinas espirituales de Jesús. Creemos que los discípulos de Jesús son aquellas personas que imitan a su maestro y lo hacen en tiempos de normalidad, o entre comillas normalidad, cuando las cosas van dentro de lo esperado, pero también en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo.
Porque cuando estamos en un callejón sin salida, o cuando nos encontramos entre la espada y la pared, nuestro instinto de supervivencia nos lleva a tomar atajos que aparentemente nos alivian, aparentemente esos atajos nos van a salvar, pero la realidad espiritual es que cada uno de esos atajos en realidad nos hunde más y más. La semana pasada hablamos del ritmo del servicio y hoy vamos a hablar sobre un ritmo que me cuesta muchísimo, ¿vale? O sea, os aseguro que toda esta prédica es para mí entera. Esto es algo con lo que yo estoy luchando y a la vez que estoy luchando con ello, cuando he ido descubriendo este ritmo, he visto lo bueno que es para mí y lo bueno que creo que puede ser para la parroquia, y es el ritmo del silencio. En este tiempo de indignación y de ruido político, parece que tenemos la obligación de estar escuchando opiniones y la obligación de estar opinando rápidamente, ¿no? Así que estamos expuestos a bulos, a mentiras, a manipulaciones. Y ya no solamente escuchamos ese ruido, sino que generamos ese ruido. Formamos parte de esa misma maquinaria. Y cuando paramos ese ruido, ya sea de forma casual o de forma intencional, ocurre algo muy extraño. Y es que tú puedes silenciar todas las cosas a tu alrededor, pero dentro las cosas no se silencian. La cabeza sigue dando vueltas. Es como cuando frenas en hielo. Tú frenas, tú has pisado hasta el fondo el freno, pero el coche sigue deslizándose. Y eso es lo que pasa. A lo mejor ponemos un stop alrededor de nosotros, pero nuestra cabeza sigue deslizándose en esa basura y en ese ruido constante a nuestro alrededor. Y parece que la única manera de parar ese ruido mental es, paradójicamente, escuchando otro podcast, poniendo más ruido, escuchando música, respondiendo a todos los WhatsApps. Es la única opción que encontramos, que nos genera alivio durante un rato porque no tenemos que estar lidiando con nuestros propios pensamientos, pero que en realidad es cavar nuestra propia fosa. No podemos acallar ni el mundo exterior ni el mundo interior. Isaías 30, el capítulo que da contexto al versículo que hemos leído, lo que ocurre en este texto es que el pueblo de Israel está buscando apoyo militar y político en Egipto, lo cual es de locos. Están buscando su salvación en el poder de Egipto, aquellos que los tuvieron como esclavos cientos de años. Están haciendo alianzas, están haciendo estrategias, están intentando poner su fuerza en la fuerza de otras naciones para poder protegerse de otra amenaza que tenían de Asiria. Así que en medio de este capítulo de alianzas y avisos del Señor a ellos de no os apoyéis ahí, no os apoyéis ahí, les dice, porque así dice el Señor y Dios, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Me llama mucho la atención las palabras calma y serenidad. Otras versiones dicen reposo y quietud o tranquilidad y descanso. Y creo que me llaman la atención porque justo es eso lo que brilla por su ausencia en los momentos de crisis. En tiempos difíciles lo que hacemos es lo contrario. Hablamos y hablamos, hacemos aliados, contamos el chisme, exageramos, volvemos a contarlo, manipulamos, perdemos objetividad, mentimos si es necesario. En vez de calmar a los demás, lo que hacemos es avivar el fuego en los demás. Es como si creyésemos que la solución es opinar. Como si sumarnos al ruido del ambiente fuese la única manera de traer justicia a la situación que estamos viviendo en Valencia en general, pero también a las situaciones personales que cada uno de vosotros está viviendo. Las crisis familiares, económicas, laborales, emocionales. Sin embargo, Isaías nos dice que la salvación y la fuerza del pueblo de Dios están en la quietud, en la serenidad, en la calma. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Porque en la época del ruido, el silencio es ensordecedor, el silencio
chirría, molesta. El silencio suena a pecado, es perder el tiempo, es dejar de ser productivo, es debilitarte, es perder la oportunidad de hacer tus aliados, es perder la oportunidad de desahogarte, de coger fuerzas con tus amigos, de compartir los mismos enemigos. Esta invitación a la quietud y al silencio no es una idea aislada que encontramos en la Biblia. Esto aparece un montón de veces. Voy a leeros simplemente 4 versículos de los muchos que hay. Podéis googlear luego si queréis, o chatGPTear, como queráis. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Salmos 4:4. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Estos son solo unos poquitos de los muchos versículos y las muchas referencias e invitaciones que hay en las Escrituras a guardar silencio, a estar en quietud, en calma y serenidad. Pero en Jesús, estos silencios que a lo mejor en el Antiguo Testamento pueden parecernos casuales o puntuales, cosas que Dios pide en un momento concreto, en Jesús se convierten en un ritmo, se convierten en un hábito. Os leo Lucas 5:16. Él, refiriéndose a Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía retirarse. Para Jesús el silencio y la soledad eran un ritmo de vida. Buscaba el silencio de manera intencional. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, y en este puede que aún más, no podemos esperar a que el silencio aparezca en nuestra vida por arte de magia. No va a aparecer de forma espontánea, eso no va a ocurrir nunca. Jesús no iba al desierto metafóricamente, que eso es lo que hemos hecho con la imagen del desierto. Hemos convertido el desierto solamente en una metáfora de esas situaciones que vienen a tu vida que tú no puedes controlar. Y cuando te viene una desgracia, entonces dices, estoy pasando por un desierto, normalmente con un tono muy bajonero y cabizbajo. Estoy pasando por un desierto. Estas cosas ocurren, por supuesto. Pero dice que Jesús iba al desierto. Había una intencionalidad de Jesús a la hora de encontrar el silencio y la soledad. Tenemos que reconocer que hay algo que va muy mal en la iglesia y algo que va muy mal en nuestra formación espiritual. Si un hábito que para Jesús era tan familiar, a nosotros nos resulta tan extraño. Porque el silencio no es lo que definiría a la iglesia de hoy en día. Hay un argumento muy arraigado en nuestra mente, en la mente protestante y evangélica, que viene a decir que el silencio y la soledad es para los monjes. Es como si eso fuese algo que practican los que son de otra religión, aquellos que todavía no han madurado en la fe y han descubierto y conocido a Lutero. Y entonces todavía siguen practicando aquellas cosas. Y tiene cierto sentido. Las disciplinas monásticas en la época de la Reforma protestante estaban en decadencia porque se usaban para presionar a la gente. O sea, las disciplinas monásticas, como puede ser el ayuno, el silencio, la soledad, se utilizaban para presionar a la gente, para que se ganasen el perdón. Tenía que ver con el castigo, con la culpa, con los méritos. Así que los protestantes de aquel tiempo reaccionaron a esto que estaba fatal, obviamente, huyendo de cualquier tipo de disciplina que diese a pensar que podemos ser salvos por nuestros propios méritos y nuestras propias obras. Esto tiene su sentido, por supuesto. El problema es que al dejar de un lado la disciplina del silencio, nos enfrentamos a otro problema, y es que de una u otra forma estamos abriendo la puerta al ruido. Si el silencio no forma parte de nuestra vida, el ruido formará parte de nuestra vida. El mundo grita para llamar nuestra atención y la iglesia ha adoptado el mismo idioma. Solo escuchamos a Dios si Dios grita, si Dios dice las palabras que queremos oír, si Dios habla en un tono alto, en blancos y negros, si es atractivo, si es agresivo, si
brilla como un neón. Por eso a tanta gente les atrae el tema de viene un gran profeta, voy a escuchar al gran profeta. Queremos escuchar las voces de Dios, la voz de Dios rimbombante en medio de nosotros. Y esto es algo que ponemos en práctica tanto los pentecostales como los bautistas. Cada uno tiene un estilo diferente de hacer ruido en los momentos de silencio. Unos quizá lo hacen con canciones, otros con oraciones en voz alta, otros leyendo literatura, otros escuchando un podcast cristiano, otros tomando notas en cualquier momento. Ya no atendemos al silencio, ya no percibimos al Señor en lo sutil. Hemos perdido la sensibilidad. Y no solo hemos perdido la sensibilidad, aplaudimos el ruido. Hay una historia que muestra de manera viva esta sensibilidad para escuchar a Dios. Es una historia que me gusta mucho, la he mencionado en otras ocasiones. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías viene de un momento de victoria y ahora está pasando por un momento de depresión emocional. Está escondido, está huyendo de sus enemigos y está escondiéndose del Señor. Y mientras él está escondido, ocurre lo siguiente, Primera de Reyes 19:11. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces, oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Justo antes de esta escena, Elías venía de ver cómo Dios se movía a través de el fuego, la lluvia y el viento. Eso es lo que ocurre en el capítulo, en lo que precede a esta escena. Elías vio el poder de Dios y la voz de Dios manifestándose en medio del poder atmosférico. No digo que estuviese acostumbrado Elías a esto, pero le había ocurrido. Pero en este encuentro, Elías ve el fuego, ve el viento y ve el terremoto y es capaz de reconocer que Dios no está ahí. Dios estaba hablando de una manera distinta. Algunas versiones dicen ligero susurro, otras dicen silbido apacible y hay una versión que me encanta que dice el ruido delicado del silencio. ¿Cuánto fuego, cuántos terremotos y cuánto viento hay en nuestra vida? ¿Cuánto de esto hay en nuestra relación con el Señor? Parece que siempre estamos buscando el clímax, ¿no? Lo épico en nuestra relación con Él. Nos hemos acostumbrado tanto a los fuegos artificiales que podemos llegar a creer que Dios solamente habla así. Y lo más probable es que nos estemos perdiendo el ruido delicado del silencio, de la presencia de Dios. Hay un pasaje en Mateo 12, versículo 19, en el que Mateo está haciendo referencia a una profecía de Isaías también. Y en esa profecía de Isaías está describiendo cómo es Jesús. Y dice esto acerca de Jesús: no disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. Parece que Jesús no está interesado en hablar en la misma frecuencia que habla el mundo. No son los mismos decibelios. Cuando nosotros nos perdemos en el ruido, en realidad nos estamos escondiendo de Dios, nos estamos escondiendo de su presencia. Y acabamos perdiéndonos no solamente la presencia de Dios, sino aquellas cosas que Dios quiere darnos en el silencio. Hay cosas que el Señor regala, no me atrevo a decir que exclusivamente ahí, pero a lo mejor casi. Hay algo que el Señor quiere darte, en concreto, cuando estás en silencio. Y quiero destacar 3 cosas que el Señor creo que quiere darnos en el silencio para este tiempo de crisis. La primera es esta.
En el silencio encontramos el amor de Dios. Lamentaciones 3, 25 y 26 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En el silencio encontramos la salvación. En el silencio somos conscientes de su gracia y de su amor. El silencio nos despierta al amor de Dios. Nosotros pensamos que tiene que ser una alarma lo que nos despierta. Pero cuando nosotros encontramos el amor de Dios, lo hacemos porque nos ha despertado el silencio. Un silencio que tantas veces se ve ahogado por las otras voces de la cultura. Otras voces que justo te dicen lo contrario. Es decir, si en el silencio encontramos el amor de Dios, en el resto de voces del mundo lo que encontramos es la presión de ganarnos el amor. Nos vemos obligados a hablar y hablar, a defendernos para demostrar cuánto valemos y cuánto nos tienen que amar las otras personas. Entonces, para que esto sea un poquito más digerible y no nos sintamos tan mal, le hemos cambiado el nombre al ruido y le hemos puesto nombres menos ofensivos. Hemos buscado eufemismos para el ruido. Por ejemplo, le llamamos entretenimiento, le llamamos diversión, conexión. Una de mis favoritas, porque te hace quedar muy bien, le llamamos cultura, responsabilidad, o le llamamos relax. Pero quizás deberíamos revisar todas estas palabras, porque es muy probable que la mayoría de las veces no sea nada de esto y simple y llanamente sean distracciones. ¿Distracciones de qué? Distracciones del amor de Dios. ¿Cuántas de las distracciones de tu vida te llevan a sentir más el amor de Dios, a ser más consciente de su obra en tu vida, a estar en ese silencio en el que descubres la salvación? Hay veces que relacionamos el silencio entre dos amigos o en un matrimonio con un momento difícil del matrimonio, ¿verdad? Uy, qué mal se llevan, no se hablan, ¿verdad? Pero también hemos experimentado el otro lado. Y es que muchas de las parejas o amigos que conocemos que tienen una relación de confianza total, el silencio forma parte de su relación. Y no hay ningún problema. Nadie tiene que estar ganándose el amor de Dios. Nadie tiene que decir nada para encontrar validación del prójimo. Simplemente estás y eres amado como eres. Y amas como son. Simplemente estás presente y permaneces para recibir el amor de Dios. Otra cosa que encontramos en el silencio, aparte del amor de Dios, es el poder de Dios. El texto que hemos leído de Isaías dice que en ese silencio o en esa calma, en esa serenidad, está la fortaleza del pueblo. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, cuando tú renuncias a defenderte a ti mismo, a buscar tus propios métodos de salvación. En esa calma te encuentras con la realidad de que siempre se trató de Dios. Hace unas semanas hablábamos de esto. Cuando tú paras y haces ese silencio, descubres que aquellas cosas que pensabas que hacías por tus fuerzas, en realidad no eran tus fuerzas, siempre habían sido las fuerzas de Dios. Y ahora que paras, descubres que Dios sigue trabajando. Puede parecer ilógico que en momentos de crisis, cuando lo que hace falta es estar pilas y buscar soluciones, yo te esté diciendo, o Jesús nos esté proponiendo, a buscar el silencio y a estar callados. Cuando tú hagas eso, una de las cosas que te va a decir tu cabeza es, deberías estar trabajando. Esto de estar en silencio es una irresponsabilidad. Deberías estar buscando una solución. Estar en silencio no es un acto de irresponsabilidad. Y si creemos que es un acto de irresponsabilidad, tenemos un problema con Jesús. Porque Jesús solía retirarse para estar en silencio y soledad. Y puede parecernos hasta negligencia ministerial, ¿no?, por parte de Jesús. Jesús, con tanta gente deseando escucharte, con tanta gente que necesita ser sanado, y tú te vas a pasar un tiempo a solas y en silencio. Y en esos textos descubres que el corazón de las personas no solamente era sanado y transformado cuando Jesús estaba con ellos, sino que cuando Jesús se iba al desierto, Dios seguía trabajando en cada uno de ellos.
el mundo no depende de ti. ¿Te habrás dado cuenta cuando has estado enfermo o cuando te has lesionado? Lesión de rodilla, lesión de esguince, de espalda, no te puedes mover durante 2 o 3 semanas. El primer día tienes la ansiedad de madre mía, esto se va a venir abajo, y el segundo día te das cuenta que eres muy prescindible y que la vida sigue adelante y que el Señor sigue trabajando en los demás, sigue trabajando a tu alrededor y también sigue trabajando en ti. El silencio te hace descubrir no solo el poder alrededor, sino el poder fortaleciéndose dentro de ti. Dallas Willard, en su libro El espíritu de las disciplinas, que lo habré recomendado 13 veces ya, habla sobre la escena en la que Jesús se va al desierto, guiado por el Espíritu Santo, para ser tentado por Satanás. Y él menciona en el libro que la lectura habitual de este pasaje es que Jesús estaba solo, estaba en silencio, estaba hambriento, aparentemente en una situación vulnerable y debilitada. Jesús no tenía la fuerza que hacía falta para enfrentar este momento. Pero Dallas dice, le llamo Dallas, así como, qué cutre ha sido eso. Pero Dallas Willard dice esto acerca del silencio y la soledad. Cito, el silencio y la soledad fue en realidad un lugar de fuerza y fortalecimiento para nuestro Señor. Y que el Espíritu lo llevó allí, como nos llevaría a nosotros, para asegurarse de que Cristo estuviera en la mejor condición posible para la prueba. En el silencio y en la soledad descubres el poder de Dios en ti. Y en el silencio y la soledad encontramos la sabiduría de Dios. En las Escrituras hay una relación constante entre el silencio y la sabiduría. Os menciono uno de los versículos más conocidos, Proverbios 17, 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La versión española es cállate que está más guapo. Esa es nuestra versión. Estamos en unos días en los que las ganas de opinar y de desahogarnos son enormes. Pero el ritmo de Jesús nos invita a callar y reflexionar antes de hablar, porque si no, no encontraremos justicia. Quizá encontraremos alivio, pero no se manifestará la justicia del reino de Dios en nuestra ciudad. Santiago lo dice así, capítulo 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Primero dice que hay que escuchar, lo cual lleva implícito otra idea, y es que para escuchar antes hay que callar, hay que hacer silencio. Y después conecta el apresurarse a hablar con el estar enojado. Lo menciona como si fuese una sola cosa. Da por supuesto que aquella persona que se apresura a hablar acaba enojándose. Y aclara que ese no es el camino para encontrar la justicia. Con esto no estoy diciendo que no levantemos la voz por la justicia, ni mucho menos. Como discípulos de Jesús, creemos que la imagen del Señor su sello está en cada uno de nosotros. Y nuestra responsabilidad es estar del lado de los oprimidos, los perdidos, la viuda, los huérfanos, los extranjeros. Pero hay un problema, y es que si la iglesia solo levanta la voz y no sabe hacer silencio, se acabará convirtiendo en el eco de la cultura. La iglesia acabará transmitiendo el mismo mensaje que transmite nuestra cultura. La repetición de la repetición. Si el ritmo del silencio no forma parte de nuestra vida, hablaremos mucho en nuestro nombre y muy poco en el nombre de Jesús. Dietrich Bonhoeffer, que era mucho más listo, lo dijo de otra manera. Nadie habla con más seguridad que quien sabe callar. Si queremos ser un ancla en estos tiempos, si queremos hablar en el nombre de Jesús y dar una solución a lo que estamos viviendo, debemos aprender a estar en silencio y escuchar. En el silencio encontramos el amor de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Lo que quiere decir que podemos estar en silencio delante de Dios y podemos presentarnos delante de Él
cómo somos, con nuestras carencias de amor, con nuestras heridas y nuestros vacíos. Nos podemos presentar delante de Él con nuestras limitaciones físicas a la hora de tener el control de las cosas. Y podemos presentarnos delante de Él con nuestra necedad, admitiendo que no lo sabemos todo. Para que en ese abrazo del Señor no solamente podamos mostrarnos cómo somos, sino podamos recibir lo que Él tiene pensado para sus hijos: amor, poder y sabiduría. Para que esto no quede en el aire, quiero proponeros una manera de que juntos, palabra importante, juntos, podamos empezar a practicar el ritmo del silencio y de la quietud cada día. La propuesta es la siguiente. Son cosas muy obvias algunas. La primera es: busca un lugar tranquilo, preferiblemente por la mañana. Lo de preferiblemente por la mañana lo dice la Biblia en muchas ocasiones. Los que sois más de es que yo soy por la noche, tú y yo sabemos que la mayoría de las veces al final no es ni por la noche. Hacer esto en la primera hora del día, antes de exponernos a cualquier otra información, antes de hacer cualquier otra tarea. No me preguntéis por qué, pero espiritualmente nos transforma de una manera especial, acaba marcando el resto del día. Aléjate del móvil, déjalo en otro lugar. Y en segundo paso, escoge un tiempo. Mi recomendación para esta semana es 5 minutos. Si nunca has estado en silencio, 5 minutos te va a parecer una eternidad. En esos 5 minutos van a volar 1000 ideas por tu cabeza. Y algunas de esas cosas que van a pasar por tu cabeza, ¿sabes qué? Son muy importantes. Son responsabilidades que tienes durante el día. Entonces, para que no te dé ansiedad de decir: «Buah, esto se me va a olvidar», te recomiendo una cosa. Ten al lado un papelito con un lápiz. Tú estás en silencio y en algún momento te acuerdas de que tienes que sacar a pasear a Fox. Y en ese momento tú coges el lápiz y anotas: pasear a Fox. ¿Te acuerdas de que tienes que comprar lechuga? Raro será. Y anotas: tengo que comprar lechuga. Y tú sigues en tu momento de silencio. La manera de volver a estar en la presencia de Dios para ser conscientes puede ser algo tan simple como tener una oración a la que tú vuelvas una y otra vez. Esa oración incluso puede ser un versículo. Tú eres mi pastor y nada me faltas. Y vuelves a ese tiempo de silencio. Y volverás a irte y vuelves a traerlo. 5 minutos. La tercera recomendación es que al terminar la semana escribáis cómo os habéis sentido practicando este ritmo. ¿Cuáles han sido los desafíos? ¿Cuáles han sido los pensamientos que os venían a la casa, iba a decir? Fíjate, estoy pensando en la casa. A la cabeza. ¿Cuáles eran las inquietudes? Si te sentías rabioso, sentías que estabas frustrado, perdiendo el tiempo. Esto no es para mí. Y que tú puedas anotar cómo te sientes, que a lo mejor son cosas muy buenas. He sentido la paz que no sentía en mucho tiempo. He sentido que mi día ha sido diferente. He sentido que el primer día fue fácil, pero el segundo fue difícil. Y rastreemos cómo vamos en la práctica de esto. Ahora, este es uno de los ritmos espirituales más difíciles de practicar hoy en día. Creo que con el ayuno son los dos por excelencia. Y se puede convertir en una pesada carga si creemos que la meta del silencio es sentir mariposas en el estómago, o tener una revelación de la palabra, o levitar. Si pasa eso, me avisáis, por favor. La meta es estar en silencio. La meta es estar con el Señor. Aprender a crear ese espacio en el que el Señor se ocupa de aquellas cosas que nosotros no podemos ocuparnos. Las disciplinas espirituales no van a cambiar tu corazón, pero van a crear el espacio en el que Dios puede intervenir en tu vida y tú puedes ser consciente de su amor, de su poder y de su sabiduría. Os animo a practicar esto a partir de mañana. 5 minutos.
antes de cualquier otra cosa, incluso antes de leer la Biblia, de orar y de poner tu playlist de adoración favorita. Antes de eso, 5 minutos de silencio. Quizás sí, con el tiempo, podamos convertirnos en una comunidad que de tanto escuchar a Dios en el silencio, puede compartir su amor, puede compartir su poder y puede compartir su sabiduría con una ciudad que lo necesita tanto.